Hermanos, buenos días. Nuevamente estoy con ustedes. Me da gusto saludarlos y espero que todos se encuentren bien. Hoy en esta mañana, en este domingo, vamos a continuar con la escuela dominical para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, del plan de Dios para nuestra vida. Y les invito a que hagamos una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque estamos aquí nuevamente. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros y te rogamos que abras nuestra mente en esta mañana para entender todo lo que tú quieres para nuestra vida y para nuestro bien. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en esa parte de los libros históricos, el libro de los jueces, donde estamos recordando a esa generación que se olvidó de Dios, que no quería saber nada de Dios, que se había olvidado de sus mandamientos, y razón por lo cual Dios permitió que cayeran en manos de sus enemigos. Eso es lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 2. Pero antes de Jueces tenemos el libro de Josué, en su capítulo 23, versículo 13. eh, Habíamos visto en clases anteriores 4 cosas que estaban representando los enemigos para el pueblo de Israel. Eh, si es que Israel se aliaba con ellos, si es que Israel eh, tenía trato con ellos, se mezclaba con ellos, iba a haber consecuencias, iba a haber efectos a futuro donde Israel sería una nación que estaría en manos de gente enemiga, de gente idólatra, de gente pagana, de gente que no adoraba al Dios verdadero. Y esas 4 cosas las vemos en Josué 23:13. Quizá alguno de ustedes las recuerda, quizá alguien puso mucha atención. Esas 4 cosas se mencionan ahí y, y las quiero mencionar. Una es lazo, tropiezo, azotes y espinas. En la, en la Biblia, versión Dios habla hoy, el lazo está siendo mencionado como una red, el tropiezo como una trampa, los azotes como un látigo y las espinas se mantienen igual bajo el mismo concepto. Es decir, ahí no hubo una palabra o un sinónimo que se utilizara, sino que las espinas este, se mantuvieron en ambas versiones. La palabra espina se mantuvo en ambas versiones. Y fíjense, hermanos, que me he interesado mucho, me ha llamado mucho la atención el significado de las espinas bajo el concepto bíblico. Pero para entender un poquito más, deberíamos, creo yo, de ver qué son las espinas en realidad en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y las espinas bajo el punto de vista biológico, o sí, sí, es un concepto bien empleado, el concepto biológico. La espina es una formación aguda que se ha transformado en el tallo. Es decir, una espina no es más que una hoja modificada a través del tiempo, a través de los años. Y para ello, eh, me gustaría que recordáramos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3. Recuerden, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, con la caída del hombre, el pecado entra a la tierra, hubo consecuencias posteriores que hasta el día de hoy, pues esos efectos siguen vigentes, siguen tan vivos, tan reales, y al menos quiero mencionarles 5 de los efectos que hubo con la caída del hombre, que uno fue la maldición de Dios sobre la serpiente, la enemistad entre la serpiente y la mujer, los dolores de parto en la mujer, el trabajo duro para el hombre para poder sostener la familia, y otro efecto que ahí se menciona es la presencia de espinas. Ahí en el capítulo 3, versículo 18, ahí se mencionan las espinas. Fíjense cómo desde el Génesis esto trae un origen.
Y si no, no sé si antes de la caída del hombre, no sé realmente, la Biblia no lo menciona, pero pudiéramos pensar, pudiéramos meditar si realmente antes de la caída había espinas en el huerto o, o había muy pocas o las que había no eran tan dañinas. Pero con la caída del hombre eh, Dios tiene tiene este efecto en la tierra y le dice al hombre que habrá muchas espinas, que espinas y cardos producirá la tierra. Hermanos, no sé si ustedes tengan una maceta en su casa, no sé si tengan algunas plantas, o si tienen un jardín, o si tienen un terreno. Hermanos, las espinas son un verdadero problema y toda la vida se pasa uno limpiando las espinas. Entonces, eh, si alguien tiene contacto con algunas plantas, observen cómo siempre hay mm, plantitas alrededor de alguna planta bonita llena de espinas que siempre van a querer crecer y ahogar a las plantas que embellecen un lugar, ¿sí? Sobre todo si tienen un terreno más grande, tal vez como los hermanos Ben y Norma, que tienen un jardín muy grande, a lo mejor ellos se pueden dar cuenta de la presencia de muchas espinas, sobre todo aquí en San Luis Potosí, que crecen esos arbustos redondos, que les llama uno rodamundos. Luego en los terrenos empiezan a crecer esas plantitas aparentemente inofensivas, hermanos, pero si uno las deja crecer, son un problema y acaban ahogando ese espacio, acaban terminando con ese embellecimiento que nos dan las demás plantas que no tienen espinas. Hermanos, los enemigos de Israel eran eran semejantes a las espinas. Y, y es que los enemigos precisamente van a tener efectos en nuestra vida, en nuestro camino, que, que si tú tienes contacto con ellos, eh, pues muchas veces te van a causar dolor, te van a causar eh, llanto, te va a causar problemas, te vas a sentir herido, te vas a sentir lastimado. Eso es lo que representa una espina desde el punto de vista bíblico, que nuestros enemigos eso es lo que quieren hacer con nosotros, ahogarnos, absorbernos y finalmente acabar con nuestra vida. Si tú dejas las espinas crecer en la maceta que tienes en tu casa, en el jardín, en el terreno, déjalo cortar un año o 2 años y cuando quieras meter cuchilla, herramienta, vas a tener un verdadero problema. Bueno, pues esos espiritualmente así son nuestros enemigos en nuestra vida. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacen las espinas eh, en, la, en, la, en la parte ambiental? Las espinas tienen el poder de absorber toda la humedad que hay en el ambiente. Por eso cuando tú vas a un lugar árido, sobre todo aquí en San Luis Potosí, que se ven los cerros áridos o rumbo a Guadalcázar, que yo muchas veces paso por esa carretera, observo muchas plantas, sobre todo la palma, los nopales, magueyes y otras plantas también como el huizache, no sé si lo conozcan. eh, hay muchas plantas de huizache ahí en Diagonal Sur, casi entre Editores y Coronel Romero. Ahí hay muchas plantas de huizache. No sé si la gente que se encargue del mantenimiento de las áreas verdes no los conozcan o les parecen bonitos, pero si los van a dejar ahí, créanme hermanos que va a ser un verdadero problema el día que los quieran erradicar. Bien, las espinas tienen el poder de absorber toda la humedad posible que hay en el ambiente. Por eso cuando ustedes pasan por un lugar en el desierto o semidesértico, ustedes pueden ver muchas plantas que tienen espinas porque son las que sobreviven, son las que
son más fuertes. Y a veces así son los enemigos en nuestra vida espiritual, que se manifiestan como muy fuertes, y si nosotros les damos oportunidad, pues vamos cediendo terreno poco a poco hasta que nos vemos envueltos en su ambiente, en su entorno, y cuando queremos zafarnos, pues ya tenemos las cuatro cosas que les mencionaba al principio. Estamos en una red, estamos tropezando, sentimos que nos dan de azotes y las espinas se nos clavan finalmente en la carne. Mire, quiero leer Josué 2 del 20 al 23. Si alguien está con su Biblia y puede seguir con su vista, está bien. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar a ellos, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces, hermanos, también Dios tenía un propósito de haber dejado a aquella nación, aquellos pueblos que no fueron eliminados, que no fueron erradicados. Había un propósito también. No todo era porque el pueblo no había querido. Si el pueblo se hubiera decidido, claro que Dios hubiera permitido que también limpiaran toda esa tierra y no hubieran dejado a ninguno. Pero como el pueblo siguió por otro camino, no obedeció al 100% la instrucción que había dado Josué, entonces pues Dios dijo, bueno, está bien, no termines con ellos, pero te vas a someter a una prueba. Y finalmente vas a tener que aprender que tienes que enfrentar a tus enemigos y terminar finalmente con ellos. Pero tenían que experimentar ellos mismos en carne propia, sentir el dolor, sentir la traición, sentir todo el sufrimiento al convivir con las espinas, con el lazo, con el azote. Y, y entonces, hermanos, Dios tenía este propósito para que el pueblo pudiera experimentar y ver sometida su fe para ver qué tanta fe pudieran tener en Dios. Miren, es como hoy en día la gente pasamos por pruebas, pasamos por problemas, dificultades, pero hermanos, es parte del plan de Dios, porque si no pasamos por estas pruebas, por estas situaciones, no conoceríamos a fondo qué tan profunda, qué tan grande es nuestra fe. Entonces, todo tiene un propósito y todo es dentro del plan de Dios. Ya por último quiero mencionarles lo que nos dice Santiago 1, versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, todo lo que pase en torno a nuestra vida, todo lo que ocurra en nuestro alrededor, todo tiene un propósito. Si estás pasando por pruebas, por problemas, el Señor dice que nos gocemos, el Señor dice que nos alegremos, porque también su palabra promete que Él no nos va a dejar caer, ni nos va a dejar que nos deslicemos. Él siempre va a estar listo para ayudarnos en cualquier situación. Nada más que de nuestra parte, nuestro deber es siempre reconocer la presencia de Dios y su poder en nuestra vida. Mis hermanos, que Dios les bendiga, y no sé si el próximo domingo vamos a seguir con este mismo método. Si no, pues nos veremos en la iglesia o por este mismo medio, pero seguimos compartiendo la escuela dominical. Que el Señor les bendiga a todos y les mando un abrazo.